Eran las 9 de la noche, Lucía y su madre iban camino a su nueva casa en un vecindario tranquilo, pues el trabajo de la madre de Lucía le exigió el cambio de residencia, aparte de que su esposo había fallecido y tanto madre como hija querían un aire nuevo y fresco, pues el quedarse en su anterior casa, les afectaría mentalmente por sentir el vacío que dejó un esposo y un padre. El camino fue muy lluvioso pero tranquilo, la mudanza ya había sido completada y todo estaba listo para iniciar su nueva vida. Llegaron a su nuevo hogar aproximadamente a las 11 de la noche, cansadas tanto física como mentalmente, pero al fin podrían descansar y ponerse cómodas en su nuevo hogar. Lucía llegó directamente a su cuarto, lanzó su mochila al piso, y se acostó en su cama para dormir y así estar con las energías suficientes para iniciar una nueva etapa en su vida. La alarma sonó, la madre de Lucía ya se encontraba preparando el desayuno y alistándose para ir a trabajar. Su madre le pidió que acomodara las cosas que faltaban en la casa mientras ella se iba a trabajar, y que también arreglara su cuarto a su gusto, pues Lucía ya había terminado sus estudios pero aún no trabajaba, por lo que tenía el tiempo suficiente para arreglar toda la casa. Pasó el tiempo, Lucía ya se encontraba arreglando su cuarto, cuando de repente se percató que en la pared donde estaba pegada su cama, había un pequeño agujero que parecía hecho por un clavo. El hoyo era pequeño, pero con el tamaño suficiente para ver del otro lado, dándole vista a la casa del vecino, ya que en el vecindario al que se mudaron, las casas estaban pegadas una a la otra, por lo que era normal que al intentar poner un clavo, atravesara la pared. Aún así, a Lucía se le hizo extraño, ya que cuando su madre compró la casa, le dijeron que una regla del vecindario era no clavar en las paredes, pues atravesaría y perturbaría la paz del vecino de al lado. Lucía no se sentía cómoda teniendo un hoyo en su pared, que aunque pequeño, se podía ver a través de él, por lo que decidió pegar un póster para evitar cualquier incomodidad. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegó la noche, pues mientras Lucía dormía, se empezaron a escuchar ruidos en la casa de al lado, del lado donde se encontraba ese pequeño hoyo. Al principio, Lucía no le daba importancia, pues era más su sueño que la preocupación de los ruidos, hasta que los mismos se intensificaron. Fue ahí donde Lucía se despertó, ya que dichos sonidos no le permitían dormir a gusto, pues ella pensaba que el vecino estaba trabajando en su casa, los típicos ruidos de vecinos, aunque rápidamente descartó esa idea, pues comenzaron a escucharse quejidos y golpes fuertes. A Lucía le entró demasiada curiosidad, por lo que despegó un poco su póster que tenía pegado en la pared, lo suficiente para husmear en el pequeño hoyo, y, al lograr obtener una vista del otro lado, la misma quedó petrificada, pues notó sombras pasar al otro lado. Los quejidos se escuchaban más, pero extrañamente, las imágenes no eran claras, solamente se veían sombras, pero ni siquiera se notaba lo que estaban haciendo aquellas personas dentro de la otra casa. Fue un momento perturbador para Lucía, ya que aunque no sabía exactamente lo que estaba pasando, las imágenes y los sonidos fueron suficientes para desestabilizar a la chica, pues desde ese momento ya no dormiría tranquila. Al siguiente día, Lucía no se guardó nada y le comentó lo ocurrido a su mamá, le platicó sobre las sombras que vio y los sonidos que escuchó, y su mamá, más que darle un sentido paranormal, pensó que tal vez los vecinos hacían cosas indebidas por las noches, aunque Lucía insistió a su mamá de que no creía que fuera eso, ya que los sonidos eran como lamentos, las sombras se movían de manera tenebrosa, prácticamente describió la escena como un suceso paranormal. Su mamá no quiso tomar conclusiones inmediatas, por lo que antes de irse a trabajar, le dijo a su hija que si escuchaba y veía lo mismo nuevamente, la despertara y le hablarían a la policía. Eso le dio tranquilidad a Lucía, ya que sentía que con la intervención de la policía, todo se iba a resolver. Llegó la noche, y Lucía no podía dormir tranquila, parecía que estaba esperando el momento para escuchar y ver nuevamente lo de la noche anterior, y parece que todo estaba calculado, pues al poco rato nuevamente se escucharon los sonidos. Lucía quitó su póster, y al quitarlo, notó que el hoyo había crecido un poco más, aunque no le tomó la suficiente importancia, ya que solamente quería hablarle a su mamá para que solicitara la intervención policíaca. Despertó a su mamá, quien rápidamente llamó a la policía explicando la situación, quienes a su vez respondieron rápidamente, diciéndole a la madre y a su hija que en 5 minutos estarían ahí. Mientras, la mamá de Lucía la acogió para que estuviera tranquila, hasta que llegara la policía. La policía llegó al lugar, y mientras unos revisaban la zona, 2 oficiales de policía se acercaron a Lucía y a su madre para que les dieran los detalles de la situación. La chica le dijo a los oficiales de los ruidos y los lamentos que estaba escuchando ahí, que no quería intuir nada, pero que parecía como si estuvieran maltratando personas.
Esto obviamente alteró a los oficiales, que inmediatamente se incorporaron con sus compañeros para la investigación, aunque estos inmediatamente los detuvieron, ya que mencionaron que la casa estaba completamente vacía, que no había indicios de nada, y que parecía que esa casa llevaba abandonada bastante tiempo, pues literalmente no había nada en ella. El cuerpo policial interrogó al dueño del vecindario, quien confirmó lo planteado, ya que, efectivamente, aquella casa llevaba 8 meses sin dueños. A pesar de eso, la policía le dijo a la madre y a su hija que seguirían investigando, pues aquellos ruidos no se podrían pasar por alto, aunque los mismos mencionaron que probablemente se trataba de algún grupo de jóvenes que estaban vandalizando la zona, o que realmente solamente iban a aquella casa para realizar actos poco éticos, aunque se les hacía raro que no hubiera evidencia de nada. La madre quedó bastante tranquila con la explicación, aunque obvio alerta por el probable grupo juvenil de vandalismo que acechaba aquella casa, pero Lucía no estaba tranquila. Aquella noche durmió tranquila y no volvió a escuchar algún ruido, por lo que mejor decidió olvidarse de eso y seguir con lo suyo. Los siguientes días transcurrieron con total normalidad. Aquel hoyo permanecía ahí, pero el póster que Lucía había puesto, impedía que la curiosidad le ganara, pues de esta manera no iba a querer echar un vistazo. Una semana después de aquellos sucesos, al caer la noche, Lucía se encontraba dormida tranquilamente, hasta que de repente, un fuerte golpe en la pared la despertó desconcertada, y nuevamente empezaron a sonar lamentos y quejidos, por lo que Lucía removió el póster de su pared, y sorprendentemente el hoyo era mucho más grande, por lo que esta vez no veía sombras, sino más bien, logró observar una escena en la que habían cuerpos sin vida de personas en el piso, un pentagrama con velas en el centro, básicamente una escena de una película de terror. Aunque eso no era lo único, pues al escenario llegó el protagonista, que lentamente se acercó a los cuerpos, imponiendo su autoridad, pero a su vez imponiendo temor. El hoyo ya tenía el suficiente tamaño para ver con claridad, que aquella silueta era la de un hombre alto, con túnica negra y una máscara de cerdo, portando un hacha en sus manos. Lucía entró en pánico, saliendo rápidamente de su cuarto y gritándole a su madre que le hablara a la policía, pues del otro lado había un asesino disfrazado de puerco. Su madre despertó completamente alterada, preguntándole que qué estaba pasando, pero Lucía solo le decía que tenía que verlo con sus propios ojos, y al llegar a su cuarto, la madre de Lucía no lograba entender, pues la imagen que estaba viendo era totalmente diferente a la que describía su hija, ya que en realidad no había un asesino disfrazado de puerco, no había cuerpos, y ni siquiera había un hoyo en la pared, por lo que su madre se encontraba muy desconcertada, así que le preguntó a su hija si estaba bien. Lucía solo respondió que no entendía por qué vio esas imágenes, ya que Lucía también se percató que en su cuarto no había ningún hoyo, y del otro lado no había absolutamente nadie. La madre de Lucía le dijo que probablemente había sido una pesadilla provocada por los primeros ruidos que había escuchado, y a Lucía no le quedó de otra más que aceptar que había sido una pesadilla, aunque todo lo había sentido muy real. A la noche siguiente, volvió a ocurrir lo mismo, nuevamente apareció el hoyo, donde a través de él se podía seguir viendo los cuerpos y el hombre disfrazado de puerco, por lo que Lucía fue con su mamá otra vez, pero su madre se levantó molesta, diciéndole que ya estaba cansada de que inventara cosas para llamar la atención, ya que en su cuarto no había absolutamente nada. Después de decir eso, la madre se durmió de nuevo, y Lucía tuvo que subir nuevamente a su cuarto para confirmar que realmente no había nada, aunque esta vez fue diferente, pues al llegar, el hoyo había aumentado su tamaño, y el sujeto con el disfraz de puerco, empezó a llamar a Lucía por su nombre. La chica temerosa salió corriendo de ahí nuevamente, y como sabía que su madre no le creía, tuvo que encerrarse en la cocina para evitar ver de nuevo eso. Al llegar a la cocina, la chica se comenzó a sentir muy cansada, a tal punto de quedarse dormida ahí mismo. A la mañana siguiente, su mamá la despertó, regañándola por haberse dormido en la cocina, mencionando que si seguía con esas actitudes, la llevaría con un terapeuta para que la pudieran ayudar, a lo que Lucía se negó, diciendo que no estaba loca y que prefería ir a dormirse en el cuarto de las visitas, a lo que su mamá accedió. El día transcurrió con normalidad, aunque durante ese día, la chica apenas se había percatado de algo, y es que solo en las noches era cuando se presentaban aquellos macabros sucesos, pues en el día todo transcurría con normalidad, inclusive podía estar en su cuarto y no había ningún hoyo en la pared, por lo que tuvo la conclusión de que se trataba de un suceso paranormal, inclusive, un suceso diabólico, pues en todas las escenas que había observado siempre veía dibujos de rituales, por lo que intuyó que alguien le estaba haciendo brujería, así que pensó que la alternativa que le comentó a su mamá sobre dormir en el cuarto de visitas, podría ser una solución momentánea mientras resolvía el problema.
Al caer la noche, Lucía fue a dormir al cuarto de visitas, y la noche transcurría con total normalidad nuevamente, aunque como era habitual, los sonidos no se hicieron esperar, aunque esta vez no podía escuchar aquellos sonidos con claridad, ya que había bastante distancia entre el cuarto de Lucía y el cuarto de visitas, además de que la chica cerró con llave la puerta de ambos cuartos, y así el sonido era mucho menos, por lo que pudo seguir durmiendo tranquila. O eso pensaba, pues tiempo después, fuertes golpes se escucharon provenientes de la puerta principal, lo que llamó la atención de Lucía, aunque creyó que su mamá saldría a corroborar la situación, pero los golpes se intensificaban y su madre no salía, por lo que Lucía tuvo que armarse de valor y salir en su lugar, pero al salir a la sala los golpes desaparecieron, e inmediatamente después de eso, la voz nuevamente mencionó el nombre de Lucía, haciéndole un llamado. Aquella voz provenía del cuarto de la chica, por lo que tuvo que ir nuevamente a su cuarto, y al entrar, no lo podía creer. En la pared ya no había un hoyo, literalmente la pared ya no estaba, había desaparecido, y se podía ver con completa claridad la casa de al lado, con los cuerpos de alrededor, los dibujos en el piso, pero esta vez no veía al hombre disfrazado de puerco. Lucía iba a entrar a dicha casa, pero se detuvo al escuchar los gritos de su madre, por lo que salió inmediatamente de su cuarto, pero al buscar a su madre no la encontraba por ningún lado de la casa. Hasta que la voz nuevamente la volvió a llamar. Lucía regresó a su cuarto, solo para encontrarse la imagen de su mamá tirada en el piso, inconsciente, colocada en el dibujo de ritual que se encontraba en el suelo. Lucía estaba en shock, no podía moverse, no sabía qué hacer, hasta que el asesino disfrazado de puerco se acercó a ella y le dijo lo siguiente. Tranquila pequeña, todo estará bien, por fin estaremos juntos de nuevo. Después de decir esas palabras, el hombre se quitó la máscara de encima, revelando que quien estuvo detrás de la máscara todo el tiempo, era nada más y nada menos que el padre de Lucía. La chica no entendía lo que estaba pasando, pero su padre le mencionó que si quería que estuvieran juntos como tanto lo deseaba, tenía que despedirse de su madre, pues necesitaban su alma para regresar a la vida a su padre. Lucía, después de escuchar esas palabras, no hizo más que empujar a su papá, aprovechando que tenía baja su guardia, y salió corriendo hacia la comisaría, mientras dejaba su rastro de lágrimas. Al llegar a la comisaría, inmediatamente comenzó a solicitar ayuda, gritando que le iban a quitar la vida a su mamá, pero los policías comenzaron a ver de manera muy extraña a Lucía, diciéndole a la chica que se tranquilizara y que se quedara quieta, mientras Lucía seguía suplicando ayuda. Los policías empezaron a sacar sus armas, apuntándole a la chica, mientras ella insistía con la ayuda, gritando a los policías insultos hacia su trabajo, hasta que uno de ellos le gritó que soltara su arma y se tirara al suelo. Fue en ese momento, donde Lucía agachó la mirada, y notó que en sus manos portaba una hacha llena de sangre, al igual que una máscara de puerco, una túnica negra, y como cereza del pastel, tenía sus manos llenas de sangre, pues Lucía era quien había cometido todos aquellos actos atroces. La policía arrestó inmediatamente a Lucía, acordonaron el lugar de los hechos y se pusieron a investigar. Pasó un tiempo, y la policía aclaró la situación, inculpando directamente a Lucía por todos los crímenes que cometió, ingresándola en un hospital psiquiátrico debido al estado en el que se encontraba. A continuación, les haré un resumen de lo que realmente pasó. Lucía siempre tuvo una gran relación con su papá, y cuando él falleció, ella quedó completamente devastada, entró en una depresión enorme, pero jamás quiso buscar ayuda, como si lo hizo su mamá, pues Lucía creía que si iba a terapia, la harían olvidar a su padre. Cuando ella y su mamá se mudaron, para ese entonces Lucía empezó a perder poco a poco la cordura, hasta que comenzó a tener alucinaciones con un hoyo en la pared, pues en la casa donde vivían antes, en el cuarto de Lucía había un pequeño hoyo, pero nunca lo quiso quitar debido a que a través de él, podía ver trabajar a su papá en su oficina. Cuando era Halloween, su papá y ella siempre se disfrazaban como Pigsaw, un personaje de la saga de Saw, o el juego del miedo, ya que era una película que les gustaba mucho a ambos. Entonces, Lucía mezcló todos sus recuerdos con su papá, alucinando con todos aquellos sonidos y sombras que veía por las noches. Pero en realidad, la mente esquizofrénica de Lucía, hizo que investigara rituales para traer de vuelta a su papá, sacrificando incontables vidas por cierto periodo de tiempo, pero sin levantar sospechas, pues todo lo hacía con extremo cuidado, sin dejar indicio alguno.
Notó que ningún ritual funcionaba, hasta que encontró el supuesto ritual perfecto, donde tenía que sacrificar a su madre para traer de vuelta a su padre, y aunque todo fue verdad, me refiero a los rituales y a los asesinatos, la mente de Lucía estaba tan dañada, que ella solita se inculpó y se entregó ante la policía. Te preguntarás que cómo sé esto. Bueno, Lucía escribió un diario relatando todos estos detalles, pues su esquizofrenia era tanta, que todo lo que hizo lo plasmó en un diario, mismo que se presentó como prueba ante el juez para inculpar a Lucía. Actualmente sigue encerrada en el hospital psiquiátrico, sin nadie que la visite, aunque las personas que trabajan en dicho hospital, afirman que Lucía es un caso perdido, no hay nada ni nadie que la pueda salvar. Doctores afirman que la chica ha intentado escapar del hospital en incontables ocasiones, pero que no lo ha logrado. Por ahora, ya que una persona tan dañada mentalmente, puede arreglárselas para escapar, puede regresar a donde vivía, o inclusive, podría estar afuera de tu casa. Hola gente, les habla el tío Slender. Ya sé que no tengo nada de Slender, y que esto es una máscara de Ghostface, pero al carajo con eso. Primero que nada quiero disculparme con todos ustedes por mi enorme ausencia, pues llevo muchísimo tiempo sin subir video. Iré al grano. Esto no es un regreso. La creatividad para crear mis historias de terror va desapareciendo poco a poco, aparte de eso yo quería darle otro rumbo a este canal, pero actualmente, y pensando en un futuro cercano y lejano, no me es posible mantener este canal tan activo, por lo que no es un regreso, sino más bien es un tal vez. Espero que les haya gustado esta historia, me enfoqué más en la ambientación que en la edición, pero espero que lo hayan disfrutado. Eso ha sido todo por hoy, gracias por siempre acompañarme, esto no es un adiós, sino un hasta pronto.